Hola, yo soy el padre Enrique Opazo y quiero contarles por qué estoy hoy aquí para presentarle a un constituyente por dos razones. La primera, de picado, porque yo quise ser también constituyente, pero por razones que no vienen al caso no pudo ser. Y yo busqué a quién, con quién me puedo yo juntar para que de alguna manera podamos también poner los temas que yo quería poner en la Constitución. Y estamos aquí con Raúl Celis, súper conocido aquí en la zona, un hombre súper independiente, y yo tengo, junto con presentarlo, que decir algo que también me asombra. Tú que tienes tu vida hecha, completa, no te quedan para el día horas para hacer otra cosa y has renunciado a todo para ir a la Constitución. ¿Por qué? Porque me pareció, padre, que el país a partir del 18 de octubre del año 2019 sufrió un debilitamiento de la democracia que se mantiene hasta el día de hoy. Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre el gobierno quedó paralizado y la situación se salvó el 15 de noviembre, se salvó a medias, digamos, con este acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Respecto de la paz social no ha pasado nada porque ni siquiera la mayoría de los grupos de izquierda, de sectores de izquierda especialmente vinculados con el Frente Amplio, han criticado la violencia, no la han condenado en forma enérgica. Y en cuanto a la nueva constitución, estamos en ese proceso que a mi juicio implica renuncias. Para mí, concretamente, el hecho de tener una democracia debilitada, un gobierno sumamente débil, un riesgo de perder la democracia, constituía una obligación en el sentido de sacrificarme y presentarme como candidato a la Convención Constitucional. En la vida, y eso lo sabemos bien los abogados, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Generalmente se habla de los derechos y de las libertades, de enseñanza, de educación, de reunión, pero también tenemos obligaciones. La principal obligación son las cargas públicas, el pagar impuestos. Otra obligación, a mi juicio, es el del voto, o que debiera ser obligatorio, en mi opinión, y no voluntario. Pero también dentro de esas obligaciones, uno en determinados momentos debe hacer renuncias, sacrificios, y a mí me parece que presentarse a la Convención Constitucional correspondía a una obligación, una obligación de responsabilidad con el país, con nuestra ciudad de Viña del Mar y en este caso con el distrito 7. Oye, y dime una cosa, a mí lo que me llama la atención, bueno, yo nunca he visto una franja política electoral más mala, más ordinaria y sin ninguna capacidad de proponer cosas que son reales. Es un ofertón. Yo en una crónica que puse en el diario dije el ofertón constitucional. Sí. Entonces, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué regula? ¿Qué hace posible que una constitución de verdad, cuando los constituyentes entren a esa sala en Santiago, se pongan a trabajar de verdad? Lo que pasa es que, como le venía explicando, a mi juicio esta paz social post estallido social del 18 de octubre y acuerdos del 15 de noviembre se mantiene disimulada y el estallido está vigente. La pandemia lo ha disimulado, lo ha ocultado, pero yo creo que hay en la sociedad nacional hoy día una falsa sensación de extremismo a la que nos llevan especialmente las redes sociales. Y por lo tanto participar en esta constitución va a contribuir, creo yo, a lograr una mayor paz social. ¿Por qué? Porque en la Convención Constitucional necesariamente se requiere llegar a acuerdos. Esos acuerdos se logran por 2/3 de los constituyentes. Creo yo que el
fenómeno que se va a producir es que estos grupos que gritan, que descalifican, que tienen puros eslóganes, van a quedar aislados y se va a converger hacia el centro. Y para esa convergencia hacia el centro era importante que uno estuviese dispuesto a participar. Ahora, nuestro programa tiene un decálogo con 10 principios fundamentales que son los que pretendemos defender en la Convención Constitucional, pero en el entendido que también va a ser importante llegar a acuerdos. O sea, uno tiene que, en estos casos, al igual que en la profesión de abogado, primero argumentar, defender sus posiciones, pero también estar dispuesto a aceptar las posiciones contrarias. Bueno, ahí está el tema, por qué yo me animé a llamar a Raúl y decirle: Raúl, yo quiero ayudarte, quiero apoyarte y aún más, decirle a la gente que nos ve que vote por ti. La Conferencia Episcopal hace poco escribió un excelente documento para que nos fuéramos preparando para la Constitución, para que la gente lea, lo estudie. Yo invito a la gente que se meta a iglesia.cl y ahí está el documento sobre principios y principios y valores que la Iglesia nos ofrece, ¿no? Entonces yo con ese documento me sentí un poquitito así en la obligación de conversar un poquitito sobre eso. Se habla de principios. Bueno, ¿quiénes son los principios? Hablemos con lenguaje de sentido común. Principio es algo que se necesita para continuar. Eso, ¿verdad? Entonces hay una lista, ¿no?, de 8 principios que sin los cuales sería súper difícil trabajar en implementar una constitución como lo que significa para Chile esta. Y la otra son los valores. Los valores, a diferencia de los principios, son aquellas verdades que yo por naturaleza he asumido y las quiero defender. Por ejemplo, la vida. La vida es un valor. Defender la vida desde el principio hasta la muerte natural es un valor que nosotros, al menos los cristianos, nunca, aunque seamos 5 los que queden, vamos a renunciar a un valor tan trascendental como defender la vida. Y otros que vamos a conversar un poco con Raúl, porque estos principios y estos valores hoy día tienen que hacerse presentes en la Constitución. Sí. Tú decías que tenías una lista así de... Sí. El decálogo tiene varias ideas, pero dentro de lo que se refiere y armoniza con aquellas materias que trata el documento de la Conferencia Episcopal, está el respeto a la vida, y respecto del respeto a la vida, resulta evidente que el derecho a la vida tiene que estar consagrado en la Constitución, porque la gran mayoría de los derechos que se establecen en la Constitución están sujetos a la vida. No tiene sentido hablar del derecho de reunión, del derecho de asociación, de pensamiento, de emprendimiento, de propiedad privada, si no hay derecho a la vida. O sea, la vida es el fundamento de todos los demás derechos. Por eso cuando algunos preguntan, ¿debiese estar el derecho a la vida incorporado en la Constitución? Pero evidente. La protección de la familia es otro de los principios del decálogo. Y en la protección a la familia reconoce, por ejemplo, que son los primeros educadores, los principales educadores, y además la libertad para elegir, por ejemplo, en materia educacional, que es un punto que se ha discutido, la educación para sus hijos. Y ahí yo reconozco también la libertad para que puedan existir establecimientos educacionales que apunten a aspectos religiosos o a potenciar los idiomas, etcétera, etcétera. Y ese es un principio que hoy día se está viendo amenazado porque un sector propone una educación igualitaria, sí, o sea, volver a lo que fue la educación nacional unificada, la ENU del tiempo de la Unidad Popular. Oye, cuando nosotros tenemos tan claro el tema, el valor de la vida, ¿no?, de la familia, ¿cómo puede una constitución poner el respeto a la vida como está actualmente, ¿verdad?, y sin embargo aprobar el aborto
que el aborto va a ser a todo evento. De hecho, ahora están tratando de imponer de que lo que tienen las mujeres es un cigoto, que pues es un embrión, que más tarde es un embarazo. Pero finalmente ya cuando sale la cabecita así y grita, parece que hay una persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combinar el principio de la vida con eso y con la eutanasia, po? Porque la eutanasia cuando parte para allá con los alemanes, ¿verdad? Era un buen propósito para disminuir la población y ahorrar lucas, po, ¿verdad? Bueno, después se fue corrigiendo un poquito más, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso? A ver, el artículo primero y los primeros artículos de la Constitución establecen o disponen que la Constitución protege la vida de todas las personas y esta protección debe ser desde su inicio, que a mi juicio se produce durante la concepción, y hasta su término, que debiese ser el de la muerte natural. Obviamente esta va a ser una materia que se va a discutir, pero hay materias donde uno no debe intentar persuadir al máximo a los que no piensen igual. Y como dije, en algunos casos se llegará a acuerdo y en otros no, y hay materias que son intransables, y esta es una materia que es intransable, de manera que si debo perder en alguna de las votaciones, la perderé, pero esta es una de las materias que hay que defender a como de lugar. Hay una frase que es súper buena: para saber ganar hay que saber perder. Bueno, pero a mí lo que me da la impresión, Raúl, es que se está imponiendo una cancelación, ¿verdad? Es decir, borrar todo lo que existía. Cuando uno dice que vamos a partir con la página en blanco, punto cero, es una cancelación, y una cancelación a muchos valores y principios que nosotros queremos defender. Estamos claros que vamos a ganar alguno, perder otro, pero yo digo, tú percibes que está el clima para que nos podamos juntar a conversar, a proponer, a votar y aceptar los resultados. Yo pienso que sí, padre, porque me ha tocado estar, no sé, en unos 20 debates, alrededor de 20 debates. Y en esos 20 debates en general me ha correspondido tenerlos con quienes se supone son los principales candidatos a la Convención Constitucional, no solamente de este distrito, sino que también del distrito 6. Y yo he notado en esos debates que las posiciones están mucho más cerca de lo que uno cree. Lo que pasa es que hay un sector que grita más, que interviene más en redes sociales, tuitea más, y esos grupos gritones, revoltosos, por decirlo de alguna manera, tienen mucha cabida en los medios de comunicación. Han establecido o han intentado que la política se transforme en una especie de reality. Y claro, los principales actores del reality son las personas que más gritan y más hacen cosas extrañas, pero yo creo que esas personas no son las que tienen la mayor cantidad de los votos. Mi apreciación es que al final el electorado va a votar por las personas que tienen más experiencia, más conocimiento y más capacidades. Yo creo que las personas que están por eslóganes, por frases vacías, sin contenido, no van a tener la votación que ellos esperan. Oye, a mí me ha tocado como cura ir a poblaciones, estamos manejando algunos comedores por la pandemia, y uno conversa con la gente conversa con uno también, ¿no? Pero yo tengo la sospecha de que un no menor de gente que pertenece a ese mundo que tendríamos que privilegiar en la parroquia, los que se quedaron atrás, los más pobres, creen de verdad que la Constitución les va a aumentar el sueldo, les va a dar nuevas casas, les va a cambiar la vida. Oye, hay que decirle la verdad. No, por supuesto. Yo en los debates es un tema generalmente de discusión. La Constitución no es un programa de gobierno.
No es un programa de gobierno. La Constitución simplemente fija los márgenes dentro de los cuales se desenvuelven los distintos gobiernos, que podrá ser un gobierno de izquierda, podrá ser un gobierno de derecha, pero son solamente los límites. Básicamente, ¿qué es lo que hace una Constitución? Se refiere a cómo se organiza el Estado, a cuáles son sus principales órganos, cómo se relacionan estos órganos entre sí, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y cómo se relacionan estos órganos con los ciudadanos. Y a su vez, el segundo elemento que contemplan las constituciones, que es muy importante, es cuáles son los derechos que tenemos y deberes que tenemos los individuos, las personas, frente al Estado. Pero eso son las reglas generales, es como en un partido de fútbol, los límites de la cancha. Ahí adentro tiene que jugarse el partido, ahí tiene que estar la pelota, pero a eso se refiere, no es un programa de gobierno. Oye, en un tema tan sensible, por ejemplo, como son las AFP, durante este tiempo hemos venido discutiendo tanto de la AFP, a propósito del tercer retiro, uno se pregunta, yo he visto a estos personajes que son los que están liderando que se caigan las AFP y no más AFP, y qué sé yo. Ese no es un tema constitucional, pues. No, lo que hace la Constitución es asegurar a todos los habitantes un sistema de seguridad social, en el que van a participar probablemente el Estado, los privados, pero solamente la declaración. Es una declaración de intenciones, pero no un contenido. En Chile nosotros tenemos, a diferencia de lo que algunos dicen, un sistema mixto, donde hay una colaboración estatal importante, especialmente para las pensiones básicas solidarias y aquellas que complementan las que no alcanzan los montos de las pensiones básicas solidarias, y el incentivo del ahorro individual. Yo creo que gran parte de ese espíritu debiese mantenerse, porque además es lo que hoy día en el mundo manda. El mundo está muy lejos de los sistemas de reparto. Lo que sí, creo que hubo un error de la clase política, un error grave, de haber esperado hasta el último momento para tratar este problema, porque con un 10% de descuento de las remuneraciones es imposible financiar buenas jubilaciones. Los descuentos debiesen haber sido desde hace muchos años en torno a un 20% o un poco más. Hay países que tienen hasta un 30% de descuento. Oye, bueno, pero así como eso, yo quiero ponerte en otro escenario. Yo tengo un trabajo fundamental en mi vida, que son con los niños vulnerados a través de las residencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo un momento súper difícil, se está muriendo el Sename, está por nacer un proyecto que se llama de la mejor niñez, ¿no? El proyecto de auxilio de la mejor niñez. Nosotros vemos que estamos en una pandemia, y no me refiero al COVID, que del cual de eso hemos hablado tanto en tantas partes, sino que la pandemia de la salud mental, que hace que la vulneración de los niños tengan un drama gigantesco, pero no tenemos los recursos. Las subvenciones son insuficientes. Hoy día, hasta hoy día, después de 11 años, no se ha aprobado la ley de derechos y de garantías, que esta es una ley que yo tengo severos reparos respecto de ese proyecto de ley. Pero por el bien superior de los niños, yo necesito que mis niños sean sujetos de derecho. Fíjate que los niños que se separaron, ¿verdad?, los infractores de ley, con los de protección, ellos quedaron como sujetos de derecho y nosotros como sujetos de protección. Cuando el sujeto de derecho, y realmente lo hacemos presente, el Estado debe concurrir con todo lo necesario para superar las vulneraciones. Y no solo con lo que el Parlamento se le ocurra darle como subvención una vez al año, que es súper insuficiente. Y es tan grave el tema de la salud mental, tan grave los recursos que se necesitan. La Convención va a tener algún momento de reflexión
en este tema? ¿Aparece en la Constitución? ¿Podría aparecer en la Constitución? ¿O volvemos a decir que es tema de gobierno? No, yo creo que podría haber una declaración de voluntad de potenciar a los niños, digamos, que están en una situación de menor capacidad o menor calidad, digamos, menores condiciones de vida frente a otras personas. Pero yo en esto pienso que lo que ocurre es lo mismo que a propósito de la educación. En la educación todos, sin excepción, están de acuerdo que lo más importante es incentivar la educación en las etapas iniciales, Sí. ¿ah? En la educación primaria, en la secundaria. Todos están de acuerdo, porque eso es lo que marca la ruta educacional de un país. Pero en el momento de los que hubo, que es lo que se hizo por los gobiernos, sí se extendió la educación parvularia, la primaria, la secundaria, se hizo extensiva a casi toda la población, pero en el momento de los que hubo, como digo, ¿dónde se pusieron los recursos? En la universitaria. En la universitaria, ¿por qué? Porque gritan más, porque alegan más. Y así terminó entonces por consagrarse el principio de la gratuidad en materia universitaria, a sabiendas que lo que había que fortalecer era lo otro. Yo pienso que los problemas relacionados con la salud mental de los niños vulnerados, que a mí me tocó ver bastante durante la intendencia, la época de intendente, desde luego debe ser una materia que nosotros deberíamos contemplar, porque además hay un consenso bastante generalizado en cuanto a la protección de los niños. Yo me he dado cuenta que es una materia que hoy día está siendo cada vez más recurrente, y en la medida que se haga fuerza, y ahí yo creo que usted nos puede ayudar mucho, claro que nosotros podemos... ¿Podrían declararse todos los niños sujetos de derechos, por ejemplo? Claro, ahí hay toda una discusión que ha sostenido un sector de que los niños respecto de los padres prácticamente podrían hacer exigencias. Por eso yo... Bueno, ese es uno de los problemas. Claro. Quitarle patria potestad a los padres no es bueno. Y eso es absurdo, si los primeros educadores de los hijos y los principales educadores de los hijos son los papás. Sí, claro. Pero yo creo que esa es una posición muy, muy minoritaria. Y lo de la salud mental, por lo menos yo me comprometo a plantearlo porque en materia de niñez y de salud mental creo que ha habido una postergación, al igual que para la vejez. Y las razones son las que acabo de decir, son personas que no gritan, que no reclaman, que no protestan, y por eso en algún momento yo le señalé al presidente Piñera que él no debía hacer caso de los grupos que gritaban. Que vociferan. Claro, porque las promesas que hacen esos grupos duran, le explicaba yo, lo mismo que dura un acuerdo de una asamblea de estudiantes universitaria. Duran hasta que se hace la próxima asamblea universitaria, que puede ser en 2 horas después o al día siguiente. Oye, el tema que también la gente lo ve de educación. En educación hay un problema grave. No podemos nosotros seguir sosteniendo estos dos estilos educacionales, unos extraordinarios y otros pésimos. Pero tampoco la solución está en quitarle los patines, los famosos patines que ya, ¿no? ¿Cómo potenciar la educación pública? Si la educación pública debiera ser mejor que la privada, más buscada que la privada. Y yo creo que en esta parte de la educación, de la Constitución, debiera claramente buscar caminos para elevar la educación, exigir una educación de calidad. Yo no sé si vamos a tener los recursos, ¿no?, para poder hacer eso. Pero claramente uno de los grandes dolores de las familias más modestas es que sus niños no pueden alcanzar una buena educación, y el círculo de la pobreza se mantiene. Efectivamente, y por eso yo decía que la educación era tan importante consagrarla,
con libertad de enseñanza y y el derecho a la educación. El derecho a la educación no solamente implica aprender, digamos, textos, sino que hay que mirarlo desde una manera más amplia, y es un aprendizaje que debe contemplar también otras cosas. Debe contemplar idiomas, debe contemplar tecnología, por ejemplo. La educación técnica. Exactamente. Y a donde hay que apuntalar, y eso está establecido en la Constitución y creo que debe mantenerse, que la educación parvularia, la educación primaria y la educación secundaria deben ser obligatorias. En los últimos años, los gobiernos cometieron un error con la educación, en el sentido de se dedicaron a ampliarla. Hoy día prácticamente la totalidad de los chilenos llega a la educación, o un porcentaje muy importante, secundaria, pero a dejar de lado la calidad. La calidad no se mejora cambiando el sistema de las municipalidades a uno estatal, como lo están haciendo hoy día. Se mejora con controles de calidad. La educación superior, curiosamente, sí está mucho más controlada. Hay una superintendencia de educación superior, hay un consejo para la transparencia, la Contraloría General de la República, en fin. Hay una serie de controles que, a mi juicio, han obligado a que la educación superior esté por lo menos controlada, y eso a mí me consta. En el caso de la educación primaria y secundaria, creo que ha fallado el control de calidad. En lo que hay que enfocarse ahora es en la calidad más que en la cantidad. Oye, y curiosamente se está discutiendo ahora cómo bajar la intensidad en la formación de los futuros profesores, porque hay una vacancia súper grande de jóvenes que quieran estudiar pedagogía. Entonces, como una manera de atraerlos es bajar la calidad, y que debe hacer todo lo contrario, porque el profesor es el eje fundamental de una educación de calidad, es el profesor. Claro, son las cosas absurdas, La pedagogía, efectivamente, han caído las matrículas en los últimos años en todas las universidades. Mucho. Los puntajes son bajos. Desde luego es algo que hay que estimular, pero repito, lamentablemente en los últimos años nos hemos llenado más de estos eslóganes populistas y no de contenido. Lamentablemente el hecho de que los niños no puedan vociferar, no puedan protestar, trae consigo de que la educación primaria, la educación secundaria, la educación parvularia, los problemas de salud mental no sean relevados lo suficientemente. Pero eso no quita que uno haga el máximo de los esfuerzos para, en la Convención Constitucional, insistir en estos puntos y hacer primar lo que yo señalo como el sentido común. El eslogan de mi campaña es sentido común para Chile, porque creo que eso es básicamente lo que debemos aplicar frente a los problemas del día a día. Y eso es, creo yo, lo que ha faltado en los últimos años. Los esfuerzos se van concentrando en lo que renta más. Pero aquí, a los que vamos a estar en la Convención Constitucional, no nos va a rentar más políticamente estar en una u otra posición, porque hay una serie de incompatibilidades para después de la Convención Constitucional. Por lo tanto, creo yo que va a haber un espacio de independencia mucho mayor que el que tienen los parlamentarios. El que ingresa a la Convención Constitucional, en su gran mayoría, no lo hace por una carrera política, lo hace para defender valores, principios, aquellas cosas que cree correctas. Y en el caso mío es esto de recuperar el sentido común para un país que estaba bien, pero estaba bien en términos generales, por supuesto que tenía problemas en su estructura, pero que perdió el rumbo, porque a mi juicio Chile hoy día perdió el rumbo y necesita recuperarlo con urgencia. Oye, Raúl, estamos terminando nuestro reportaje. Yo quisiera hacerte una pregunta súper importante. Mira, la gente no está viendo, la gente está viendo distintos candidatos, te está viendo a ti hoy día. Todos sabemos que la formación
en materia constitucional es súper mínima. ¿Qué le sugieres tú a la gente para que se prepare, para que busque un candidato que de verdad le ayude a que Chile sea mejor, que podamos caminar en paz, entender un futuro como todos queremos? ¿Qué tendría que hacer la gente antes de llegar al 15 y 16, ¿verdad?, de mayo, que son las... Por ahora, porque ahora están diciendo que la quieren hacer en 3 días. Bueno, pero acá la hagan en 3 días, pero da lo mismo. Pero ¿cómo llegar preparado? Yo creo que lo primero que deben hacer las personas es informarse de quiénes son los candidatos del distrito. Luego de informarse de quiénes son, googlearlo, claro. Luego de informarse de quiénes son, ver cuáles son sus propuestas, cuáles son sus contenidos, cuál es el currículum de las personas, qué es lo que han hecho en su vida, cuál es su trayectoria. La trayectoria aquí es muy importante, la experiencia, el conocimiento de las materias es fundamental. Y por eso las personas, los electores, lo que deberían hacer, a mi juicio, en primer lugar es informarse de quiénes son los candidatos que van por su distrito. Y luego, creo yo que un buen ejercicio es que lean la Constitución Política. La Constitución Política es un texto relativamente breve, es un texto que se lee fácilmente, está dividido en algunos capítulos. Los capítulos fundamentales son el primero, el segundo, el tercero, que habla de los aspectos generales, los derechos y deberes, la ciudadanía. Después ya se mete en cuestiones más técnicas, pero yo creo que esos 3 primeros capítulos los debiera leer cualquier votante, porque ahí está el núcleo de la Constitución, un núcleo que es muy similar desde 1833. Desde la Constitución de 1833 nosotros hemos tenido la del 25, de 1925, y la del 80, nada más. Modificada casi absolutamente, la del 80 también. La del 80, claro, la del 80 responde a una lógica de la Guerra Fría, sí, a un mundo completamente distinto al de hoy. Ha tenido más de 200 modificaciones y por lo tanto lo que hoy día es la Constitución del 80 no tiene nada que ver con lo que fue la Constitución del 80 originalmente. Oye, bueno, yo quisiera aprovechar esto para despedirnos un poco y despedir a Raúl, pero pedirles algo. Primero, estudiar, de verdad. En segundo lugar, hay muchos temas que no podemos tratar en el espacio que tenemos para esto, ¿no? Yo estoy a tu disposición, Raúl, para poder hacer otros si es necesario, para ir a materias más finas de la Constitución, y pedirles de verdad que opten por Raúl Celi, un abogado serio, con buena trayectoria aquí en la zona, nos conoce, nació aquí y puede ayudarnos para hacer nuestra voz dentro de la Constitución. Si tú quieres también decir algo para despedirte de la gente que nos está mirando. Agradecer al padre Opaso por sus palabras. Yo en esta convención constitucional voy a ir a defender ideas y principios que me parecen que son los correctos. No me importa, como nunca me ha importado en la vida, perder algunas batallas. Lo que vale acá es defender las ideas, y las ideas hay que defenderlas fundamentalmente con argumentos, intentando persuadir a los demás, que es lo que hacemos los abogados. Si alguna de esas batallas las perdemos, especialmente en materia valórica, quedará a lo menos el consuelo de haber dado la pelea. Y eso creo yo que es una obligación para cualquier persona que dice ser católico. Bueno, pues quiero agradecerles a ustedes que hayan tenido paciencia de escucharnos, pero estamos tratando de poner en tierra fértil semillas que nos aporten para cuando usted vaya a marcar el votito, lo haga en conciencia y de la mejor manera posible. Muchas gracias, espero que podamos estar, Raúl, en otra oportunidad conversando con la gente. Muchas gracias.